Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Allá están viendo el enunciado, ¿cierto? Correcto. En realidad, no están asociados a un tipo en específico de sistema. Es más, para calcular una demanda potencial independientemente del tipo de sistema. El tipo de sistema viene a, como a entrar específicamente las características como tal, empiezan ya los otros puntos. ¿Listo? En términos operacionales, en términos de capacidad y demás. ¿Sí? Ok, entonces ese es como un rango de captación de los tres sistemas en general. Digamos que dentro de los primeros Eh, 800 metros captan al 100% de pasajeros y así No sucesivamente. es un porcentaje, no es un porcentaje, ojo porque no es un porcentaje, es una tasa de generación de viajes, ¿sí? Por cada 1.000 habitantes. Esta parte de acá sí es un porcentaje, es porque realmente después de los 2 kilómetros no es tan posible determinar con una tasa exacta cuántos viajes se van a determinar, entonces se pone como un rango ahí de error, más o menos, que es el 1%, el 20%, el 30%, dependiendo del tipo de área. Ok, y de hecho en el párrafo anterior que está encima de la tabla menciona, por ejemplo, algunos rangos para dos modos de trenes, que en este caso son el metro y el ligero, pero ¿no faltaría Ajá. información para el tren suburbano? Em, no necesariamente, básicamente lo que les está diciendo es con ayuda de los sistemas complementarios. Puede ser X, Y, pero se puede llegar a captar un poco más y ahí se aplicaría esta tasa como tal. ¿Sí? No entendí. O sea, Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos diferentes sistemas de transporte, especialmente esos ferroviarios que vemos en otros países, lo que pasa es que en las partes suburbanas, eh, hay sistemas complementarios, ¿sí? Pueden ser sistemas que están alimentando esas estaciones como tal o figuras tal como el Park and Ride, por ejemplo. Entonces, cuando decimos que esas áreas suburbanas pueden captar un poco más de pasajeros, es decir, un 30%, ¿sí? Quiere decir que parte de esas medidas es lo que ayuda a que se generen más viajes en la estación. No sé si quedó un poco más claro así. sí. Entonces asumimos que en la línea que estamos trabajando puede haber más de un tipo de modo férreo. ¿Sí? Hay, de alguna manera son tres, ¿no? Aquí les estoy presentando tres. Ah, ok, claro, no, pues es que personalmente lo había entendido como había que escoger uno solo para toda la línea. Ujú. No, no, Tú, no. tú decides, Sí. Ah, bueno. pero Al final, sustentado. al final acuérdense que al final la recomendación es decir qué tipo, qué sistema le sirve más, teniendo en cuenta la demanda, teniendo en cuenta la carga máxima, teniendo en cuenta todos los parámetros operacionales, ¿sí? Dale, ok, entiendo. Y eso incluye ¿Listo? que podría haber una respuesta mixta. Ujú. Y en el párrafo que está después de la tabla que te comenté, justo ahí habla sobre una cantidad de pasajeros. Eso es pasajeros por kilómetro por hora pico, entiendo. Al día. Ah, al día. Eso es al día, ok. Día. Eso Ujú. es un dato no menor. Aquí dice ah, tasas de generación de viajes diarios. ¿Mm? Entonces, con estas densidades, ¿sí? Ustedes pueden calcular cuántos son los pasajeros y estas distancias. Pasajeros multiplican por las tasas y ya obtienen los viajes. Ok, ok. Y si es ¿Sí? que la... Ok, ok. Ah, ya les dije la respuesta. No, sí, sí. Solo... ok. Y entiendo que si las áreas se superponen, pues toca dividirlas en una parte para una estación y otra para otra. Se entendería así. Exacto. Es criterio del Del, diseñador. ok,
Bueno, yo dejo de preguntar porque sospecho que alguien más tiene preguntas, así que no acaparo. No sé si alguien más tiene preguntas sobre esto. Los otros puntos, en términos de la parte de capacidad y el tema de operación, pues poco a poco lo vamos a ir viendo. Hoy vamos a ver una introducción, las próximas clases otra parte, entonces creo que ahí se les pueden ir resolviendo varias dudas que tengan en este momento. Creo que lo primero con lo que uno puede empezar es con esa parte de demanda y ya que lo hablamos, debería ser bastante sencillo hacerlo. Bueno, ¿Listo? Bien, bueno. Entonces, voy a compartirles aquí la presentación. Ay, perdón, yo tengo una Sí, pregunta. Bueno, dos. sí, Hay dime. una parte, hay uno de los numerales que dice, construya una herramienta simplificada para estimar la carga máxima de pasajeros que estaría ingresando y saliendo de cada estación. Ahí Ujú. no me quedó claro qué significa o qué se busca con una herramienta simplificada, si es como dejar algo programado o qué sería. Sí, un Excel, algo que permita a uno cambiar los parámetros, porque es que si ustedes ven, ustedes en el punto 4 van a tener que recomendar número de estaciones, número de trenes, todo eso se, digamos, interactúa uno con lo otro, ¿sí? Entonces, si ustedes construyen una herramienta, un Excel, por ejemplo, que pueda adaptarse a esos cambios, mucho mejor, Ok. para que puedan evaluar los distintos sistemas y las diferentes configuraciones y poder dar su recomendación. Listo. Y en el numeral ¿Listo? 5 dice, investigue valores de referencia para construcción y operación de cada uno de estos sistemas, asumiendo una tarifa de 3.500 para el viaje. Ahí tenemos, por ejemplo, lo podemos buscar en cualquier sitio o se tiene alguna página Sí, específica. no, Eh, no, ninguna específica. ok. Está a su libre criterio. Y lo otro que me preocupa un poco es el tema de realizar una evaluación financiera del proyecto, porque pues, digamos, uno de los inconvenientes que tuvimos para el primer caso, para el primer Ujú. proyecto, pues fue la evaluación financiera. Realmente no sabemos muy bien cómo hacerla, entonces no sé si eso se vaya a explicar al final o si pues podamos recibir como apoyo de ese tema. Sí, cuando tengan dudas sobre ese punto me pueden decir, pero básicamente es, ¿yo qué haría si fuera ustedes? Lo que hago es consulto el valor de referencia de, el, de la construcción de un tren suburbano, ¿cierto? Y entonces digo, bueno, este sistema va a tener tantos kilómetros, entonces precio por kilómetro lo multiplico, el precio de construcción es esto, ¿sí? Y la operación en cada uno de los años a partir de que empiece la operación. Y los ingresos, pues ya tienen la demanda, multiplican por la tarifa eh, y ya tienen los ingresos. Y es simplemente decir en términos generales, no muy detallado, si cierra o no financieramente. Así con ese ejercicio sencillo. Es Ah, bastante sencillo. ok, no, a mí ese tema realmente sí me preocupa bastante, pero listo, cualquier cosa, Sí, preguntarme. y cualquier cosa, sí, me preguntan sin ningún problema, aquí en las clases o por fuera, cuando necesiten. Bien, bueno, ahora sí. Listo, entonces el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las características principales de los sistemas férreos, un poco enfocado a el hecho de entender cuál es la clasificación de los sistemas, es decir, cuando hablamos de sistemas urbanos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Em, Cuando estamos hablando de sistemas interurbanos, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo clasificamos entre los diferentes sistemas urbanos? Si es un metro, si es un tren ligero, si es un tram. Vamos a ver distintos aspectos que nos permiten de alguna manera poder decir, es que esto es un tram y se diferencia del tren ligero por esto y por esto. Vamos a ver
un poco también cómo es la regulación en términos de el gobierno, cómo opera en distintas partes del mundo, o cómo está el tema de regulación del modo férreo, es decir, si tenemos operadores privados, si tenemos operadores públicos, qué hace cada entidad dentro de los distintos roles del sistema, ¿sí? Entonces vamos a ver que en algunas partes hay una separación vertical, es decir, una entidad se va a encargar de planear, otra de mantener, otra de operar, o pueden haber competiciones en términos de licitaciones por operar corredores. Mucho de lo que esto implica es que distintos países tienen distintos sistemas que tienen pros, que tienen contras, vamos a hablar un poco de ellos. Y como para empezar a introducir todos estos elementos operacionales de los trenes, pues vamos a hablar un poco de, bueno, cuáles son esas implicaciones de tener algo sobre rieles, ¿sí? En términos de, bueno, sabemos de que de pronto hay una baja fricción y eso qué nos implica, cuál es el parámetro operacional de tener una baja fricción o el componente operacional de tener una baja fricción. Vamos a calcular unas distancias de frenado, vamos a calcular unas distancias de aceleración y entender un poco el hecho de tener una estación adicional que nos implica dentro de la operación del sistema como tal, ¿sí? Una vez tengamos todo eso, ya podemos entrar a las otras partes que les va a servir muchísimo dentro del proyecto, de la capacidad y analizar un poco más esas fórmulas, que eso lo haremos en las próximas clases. Entonces, para empezar, me gustaría mostrarles esta pequeña frase, que era una frase promocional de Ferrocarriles Nacionales de Colombia hace muchos, muchos años, cuando existía, que decían en su promoción, déjenos su carga y olvídese de ella. Y literalmente era olvidarse de ella porque tal como se presentaba la operación, contaban en su época los gremios y, por ejemplo, los cafeteros, que en esa época se utilizaron mucho los corredores para exportar café, que básicamente era entregar el café y no se sabía cuándo iba a llegar al puerto, porque había mucha incertidumbre en términos operacionales, no se sabía si iba a llegar en 1, en 2, en 3 días, o en una semana, o en un mes, no se sabía cuándo iba a llegar. Entonces, literalmente, era olvídese ella. Y básicamente eso es lo que no queremos que siga pasando. Entonces, por eso este pequeño módulo de esta clase, y al final de esta clase ustedes deberían un poco identificar las diferencias entre los sistemas urbanos ferroviarios, entonces decir, bueno, esto es un metro, esto es un tren ligero, lo que ya les he comentado, hablar un poco de por qué clasificamos un sistema urbano frente a un sistema interurbano, cuáles son sus diferencias como sistema como tal y en términos de operación. También vamos a conocer algunas características de los sistemas urbanos ferroviarios en términos de esos componentes que nos implican que podemos utilizar un sistema frente al otro. Y vamos a hablar de las diferentes regulaciones y las características básicas de operaciones de trenes, que era lo que ya les acababa de mencionar. Entonces, empecemos con el hecho de que debemos saber que los sistemas férreos son un poco más complejos de operar frente a otros sistemas, por ejemplo, los buses. Y hay varias razones para esto. La primera de las razones es que el hecho de tener infraestructura ferroviaria nos implica que es una sola infraestructura para que puede proveer muchísimos servicios. Puede proveer servicios de pasajeros, puede proveer servicios de carga al mismo tiempo, puede proveer servicios de larga distancia, servicios de corta distancia, y todas las interacciones, en las diferentes formas de servicio que puede proveer este sistema, implica que nos genere una cierta complejidad en la operación. Bien, entonces al tener sistemas, por ejemplo, interurbanos, vamos a tener toda esta combinatoria, ¿sí? Y eso implica que para cada corredor vamos a tener unos aspectos específicos y vamos a tener que tener una programación específica que se va a dividir entre carga, pasajeros, etcétera, etcétera. Uno de los puntos, digamos, que pueden ser a favor es el hecho de que la infraestructura tiene una vida útil muy larga y lo vemos hoy en día
si nosotros vamos en este momento y recorremos desde la estación de La Sabana hasta Zipaquirá, está la infraestructura que fue construida hace muchos años y se mantiene ahí, ¿sí? Y probablemente si hubiese tenido ese abandono como tal de la infraestructura ferroviaria en el país, todavía la tendríamos de alguna manera operando. Entonces, tiene una larga vida útil, que eso de alguna manera se vuelve una ventaja. En términos de integración, pueden presentar una mayor integración vertical, es decir, una integración de funciones, operación, mantenimiento, etcétera, etcétera, lo podemos tener dentro de estos sistemas. O también podemos tener una separación. Ya lo vamos a ver cuando veamos los distintos países y cómo cada uno opera de diferente manera. Y uno de los aspectos que los hace más complejos es que tenemos una restricción física del corredor férreo. Es decir, los trenes muy pocas veces, casi nunca en realidad, a menos de que tengan unas llantas, van a poder operar fuera de su corredor férreo, ¿cierto? Entonces, eso nos implica que hay ciertos elementos asociados a la operación restringidos por el hecho de tener que operar en un corredor férreo. Cuando hablamos de los sistemas urbanos, vamos a poder ver varias familias, pero en general uno podría agruparlos en 3 sistemas urbanos. Ojo, porque en este momento estamos hablando solo de urbanos y no interurbanos. En sistemas urbanos, por un lado, vamos a tener los metros, ¿cierto? Los sistemas subterráneos, que son sistemas pertenecientes a la ciudad. Pensemos, por ejemplo, el Metro Bogotá. La ciudad es dueña del Metro Bogotá y va a ser dueña del Metro Bogotá. Lo que pasa es que es diferente si yo genero un contrato de operación, es muy diferente a que el sistema no sea mío, ¿sí? Que en comparación a los sistemas interurbanos, sí pueden ser de privados, por ejemplo. Entonces, el corredor puede ser licitado a un operador privado y él se encarga de proveer infraestructura, una concesión como tal, ¿sí? Entonces, eso implica que los sistemas urbanos empiezan a tener una pequeña diferencia frente a los interurbanos. Por otro lado, vamos a tener que este tipo de sistemas pueden ser elevados, pueden ser a nivel, pueden ser subterráneos, dependiendo de ciertas características propias de cada uno del área donde se desarrollen este tipo de proyectos. Pueden ser elevados. Aquí, por ejemplo, en Bogotá van a ser elevados, podrían ser a nivel, podrían ser subterráneos. Londres en general es más subterráneo, pero tiene muchas partes también en que son elevados o que son a nivel. Y lo otro es que los sistemas metro tienen una altísima capacidad, y esa altísima capacidad está enfocada un poco a la configuración como tal del sistema. Entonces vamos a poder tener de 800 a 1200 pasajeros, y eso depende no solo de la configuración del tren como tal, sino del diseño en términos de densidad de pasajeros, cómo se diseña el sistema. Y vamos a tener una altísima frecuencia, es decir, podemos llegar a tener 30 trenes por hora más o menos. Eso implica también unos diseños operacionales, aceleración, desaceleración, números de estaciones, que vamos a ir viendo, pero podemos tener una altísima frecuencia. Fíjense que 30 trenes por hora por dirección es más o menos un tren cada 2 minutos. Y una de las características de todos los sistemas urbanos en general es que ahora ya son eléctricos. Antes podrían presentarse algún tipo de sistemas con trenes a diésel, pero ya en general lo que estamos viendo es una migración hacia estos sistemas electrificados, que pueden ser por catenarias, que lo vimos ya en una clase pasada con Luis Ángel, o por tercer riel. ¿Listo? Por otro lado, vamos a tener los trenes ligeros o el Light Rail Transit. Entonces, este tipo de familia, este tipo de sistema es un punto intermedio. Es un punto intermedio entre los metros y los trams. ¿Por qué es un punto intermedio? Porque tiene una menor capacidad y una menor velocidad que el metro, pero tiene una mayor capacidad y una mayor velocidad que los trams. Entonces, en general vamos a tener que también son eléctricos, ¿sí? Generalmente ya todos estos sistemas son eléctricos. El CAPEX de estos proyectos, de estos sistemas, son menores en comparación con los metros, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, comparan, aquí lo tenemos localmente, comparen el costo del Regiotram versus el costo del Metro de Bogotá.
Son proyectos totalmente distintos, pero varían sustancialmente en su costo. El otro punto es que tiene una menor capacidad, como ya les había dicho, que en general van a ser máximo 2 vagones articulados, que les da más o menos 300 pasajeros. Esto también depende un poco de la densidad de pasajeros con que se diseñe. Iván nos decía en la clase pasada que Regiotram iba a estar alrededor de los 400 más o menos. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es que en términos generales vamos a estar rondando entre los 300, 400 pasajeros por cada uno de estos vehículos. Y uno de los aspectos más importantes de estos tipos de sistemas, al igual que los trams, es que los sistemas de señalización son más sencillos. Es decir, vamos a tener una línea, vamos a operar una línea de visión. Entonces, como tenemos un operario, ese operario va a poder, nomás si ve que hay algún peligro adelante y demás, va a poder frenar rápidamente y va a poder como adaptar un poco la operación teniendo en cuenta en los servicios que entran a la estación y demás. Por otro lado, entonces tenemos los trams o los tren trams, que de alguna manera pueden ser unos sistemas híbridos, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de los trams, pueden operar como unos trams o como unos tranvías en las zonas urbanas por el hecho de que pierden su derecho de vía. ¿Sí? ¿Qué es esto del derecho de vía? Simplemente que yo tenga una exclusividad para mi operación. Entonces, estos tren trams generalmente van a operar como trenes en las zonas suburbanas porque van a tener un derecho de vía propio y como tranvías en las zonas urbanas porque se van a mezclar con el tráfico. Entonces, eso operacionalmente nos implica que en las zonas suburbanas vamos a operar con una mayor velocidad, ¿sí? Porque al tener nuestro derecho de vía y al no mezclarse con el tráfico, pues eso implica que vamos a operar a una mayor velocidad que en las zonas urbanas, teniendo en cuenta el tráfico, intersecciones, en algunas partes del mundo inclusive tienen que haber un manejo importante de intersecciones para dejar pasar los trams y bueno, todos estos aspectos. Algo muy importante es que pueden utilizar diferentes tipos de infraestructura. Entonces pueden utilizar infraestructura de trenes pesados, de trenes ligeros, la infraestructura propia de los trams. Entonces vamos a tener sistemas como el Supertram de Sheffield en el Reino Unido, que por ejemplo puede entrar un poquito a la red nacional para llegar a cierta estación y después simplemente van a volver a su red principal. Generalmente, todos estos sistemas tienen su red propia. Y cuando hablamos de redes interurbanas, pues estamos hablando de redes totalmente diferentes a la de los sistemas urbanos. Bueno, en materia de sistemas ferroviarios en Colombia, ¿qué es lo que se viene? Pues un poco ya lo hemos hablado a lo largo de estas clases. Tenemos nuestro metro de Bogotá, tenemos nuestro Regiotram, y no sé si reconocen esta imagen que está aquí a la derecha, la más grande. Esa imagen es la imagen del tren ligero de la 80 en Medellín. Entonces, ese va a ser uno de los próximos sistemas que también se van a empezar a implementar dentro del país. Por ahí hay otros proyectos, por allá en el Caribe hay un tren similar de pasajeros. Entonces, en materia ferroviaria, vamos a tener estos 3 proyectos como liderando la reactivación del modo. En términos de la diferencia de sistemas urbanos e interurbanos, vamos a decir que hay unas características en común, pero hay unas diferencias bastante marcadas. Sin embargo, antes de decírselas, me gustaría saber a ustedes qué se les ocurre que pueden ser unas diferencias entre la operación de estos tipos de sistemas. ¿Qué creen? ¿El diseño geométrico? Sí, sí, porque al tener diferentes velocidades, eso implica una variación en el diseño geométrico. La velocidad también dice Daniel que la velocidad. La capacidad también. La capacidad también, sí. Y el número de frecuencias de vehículos en hora. La frecuencia. El tipo de estaciones también puede cambiar bastante. Fíjense, por ejemplo, esta
imagen de la mitad es en King's Cross, y vamos a tener muchísimas plataformas frente a una estación de tram, como la que vemos por acá. A ver si se ve mi puntero, sí. Aquí. Y, Sí, se puede. ¿sí se ve? Ah, bueno, bueno. Esta que es simplemente una plataforma baja donde se suben los pasajeros y ya. Entonces, también varía el tipo de estaciones. ¿Qué más se les ocurre? El gasto energético. No te escuché, qué pena. Como ruido ahí al fondo y no alcancé a escuchar. El consumo energético. También, sí, sí. Hay bastantes elementos que nos generan diferencia entre este tipo de sistemas. Entonces, como les digo, en general uno podría decir y uno podría pensar que hay bastantes características en común, pero en general lo que vamos a ver es que hay puntos, además de los que ustedes mencionaron, que también generan diferencias entre estos tipos de sistemas. Uno de estos es el sistema tarifario. Es bastante diferente y en temas de transporte interurbano es bastante complicado, pueden llegar a ser bastante complicados estos sistemas tarifarios. ¿Por qué? Porque como les dije, tenemos operación de corta distancia, tenemos operación de larga distancia, tenemos operación en valle, tenemos operación en pico AM, pico PM, y sobre todo como las dinámicas de estos sistemas de alguna manera también recogen pasajeros que vienen a trabajar a las ciudades y demás. Entonces, pueden haber diferentes tipos de tarifas, de tiquetes, tiquetes semanales, tiquetes mensuales, tiquetes anuales. Todo eso hace que el sistema tarifario interurbano, de los sistemas interurbanos, sean más difíciles, ¿sí? Y son a tal punto que básicamente ustedes pueden ver personas dedicadas simplemente y 100% a estudiar sistemas tarifarios. ¿Por qué? Eso es muy importante porque básicamente van a ser los ingresos que van a tener los sistemas. Entonces, muchas veces, como los sistemas interurbanos están concesionados, la operación, por ejemplo, pertenece a privados, entonces eso implica ingresos. Y lo importante es saber si voy a perder plata o no voy a perder plata. Entonces, eso por un lado. Los sistemas urbanos, de alguna manera, tienen programaciones más sencillas porque tenemos frecuencias fijas, ¿sí? Eh, Ahí Camila también dice que como la velocidad es diferente en interurbanos, deben ser aerodinámicos. Claramente, vean cómo estaban las figuras anteriores, las imágenes anteriores. Entonces, fíjense, los dos de la izquierda son interurbanos, los de la derecha son urbanos, y fíjense todo esto. Y como ahora tenemos trenes de alta velocidad, eso implica que deben ser aerodinámicos. Entonces les decía, ay, perdón, me pasé una. Las programaciones son más sencillas. ¿Por qué? Porque en los sistemas urbanos vamos a decir que en la hora pico pasan cada 5 minutos. ¿Sí? Cada 5 minutos hay un servicio. ¿Sí? En la hora valle pueden ser cada 15 minutos, por ejemplo. Pero en el sistema interurbano no es como que yo vaya a tener una programación así de frecuente, porque tener servicios de altísima capacidad tan frecuentes, pues implican que yo pueda estar perdiendo plata. ¿Sí? Las redes son un poco más simples en los sistemas urbanos. Fíjense en la imagen de la derecha, ese es un diagrama simplificado de cómo se ve la red interurbana en el Reino Unido, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué implica? Si así nomás, que es una versión simplificada, se ve bastante densa y se ve bastante complicada en la vida real, yendo allá es mucho más difícil de lo que uno se imagina. Entonces eso implica que la operación va a tener ciertos elementos que debemos tener en cuenta frente a las estaciones, frente a la red que podemos utilizar, la red que no podemos utilizar, la red electrificada, la red que no está electrificada, todos esos aspectos nos afectan totalmente la operación del sistema como tal. En los sistemas urbanos vamos a tener capacidad de pasajeros en los vehículos muy reducidos. Casi que de alguna manera no les mencioné el tipo monorriel, pero los monorriel tienen bajísima capacidad. Entonces, eso también implica que uno debe de alguna manera sopesar
entre qué tipo de sistema necesito, basado en su capacidad y demás. Los sistemas urbanos pueden tener una operación semi o en su defecto automática. Ya vamos a ver, o en realidad lo que sabemos, por ejemplo, del Metro de Bogotá es que va a ser una operación automática. Entonces, dependiendo del sistema, podemos tener una operación semi-automática o con operario. Por ejemplo, si fuera un tram, es totalmente necesario que haya un operario dentro del tren, ¿sí? Porque si, como están mezclados con el tráfico, eventualmente se le puede meter un carro y necesita frenar rápidamente. Bien. Y pues para los urbanos, basados en este tema de las programaciones más sencillas y que la red es más simple, la operación es un poco más homogénea. Entonces, como sabemos que tenemos frecuencias, altas frecuencias o bajas frecuencias, dependiendo del diseño y de la hora, y una red específica, podemos homogenizar la operación y eso nos permite tener altísima capacidad. Por eso es que los metros tienen una alta capacidad, los otros sistemas no tanto, pero también estamos beneficiados por estos, nos vemos beneficiados por estos elementos en el término de ver la capacidad del sistema. Esta tabla se las he querido traer para que veamos un poco. Esta tabla es de un autor inglés, para que la analicemos un poco en términos de la comparación de los diferentes modos, los elementos claves de operación de los diferentes modos. Dentro de estos elementos claves vamos a encontrar la aceleración, la velocidad máxima, la capacidad por vehículo, la distancia de frenado, vamos a ver el tipo de señalización, el derecho de vía, la frecuencia. Todo eso implica que de alguna manera un cierto modo se puede adaptar mejor a las características de nuestro entorno frente a otros. Entonces aquí voy a presentarles un par de, en realidad, 5 criterios para que los miremos. En términos primero de capacidad de vehículo, entonces vamos a tener los buses, piensen los buses como si fuera un bus del SITP, el carril bus, por ejemplo, como el de la séptima. En términos de capacidad, pues son los mismos buses urbanos, entonces son iguales. El BRT puede tener tiene una alta capacidad. En realidad, yo aquí difiero de este gráfico, pero el autor lo hace así, porque yo creo que BRT en nuestro caso se puede igualar casi que como un metro, ¿no? Básicamente, si ustedes ven la operación de Transmilenio como tal, tiene una capacidad similar a muchos metros del mundo. Entonces, yo pondría la capacidad casi igual al metro. El tranvía tiene una baja capacidad. El LRT tiene una mejor capacidad que el tranvía, una mejor capacidad de los buses. Aquí dice que mejor que el BRT, no estoy tan de acuerdo. Y tendríamos las mayores capacidades por metros y interurbanos. ¿Listo? La velocidad máxima. Los trenes interurbanos son los que mayor velocidad pueden alcanzar, y más con el hecho de que se están desarrollando cada vez más líneas de alta velocidad. Entonces vamos a tener los interurbanos como el sistema de mayor velocidad, seguido por el metro y BRT y LRT, y por último tranvía y buses. Eso está un poco enfocado por el hecho de que se combinan con el tráfico. En intervalos, entonces en aceleración, perdón, vamos a tener que los metros son los que aceleran un poco más rápido, y este tema de aceleración en la operación de trenes es bastante importante y es casi que un secreto entre las diferentes compañías, porque el parámetro de aceleración, y lo vamos a ver a medida que avancemos dentro de esta presentación, va a ser determinante para la capacidad, va a ser determinante para saber cuánto tiempo me implica como una penalización el hecho de tener una estación adicional dentro del sistema. ¿Por qué? Porque tengo que frenar, esperar y acelerar. Entonces, esos parámetros son casi que confidenciales y son, mejor dicho, ultra secretos. Entonces, la aceleración es muy importante en los sistemas ferroviarios. Los intervalos, podemos tener altísimos intervalos bastante, o podemos tener una frecuencia bastante alta en términos de que podemos enviar buses cada nada,
En el carril bus puede ser casi que similar. En el BRT también vamos a tener intervalos bastante cortos o una alta frecuencia. En el tranvía, bueno, casi que aquí hay como una homogeneidad, depende un poco de la característica propia del diseño del sistema. Y por último, vamos a tener el derecho vía, que dice ahí, pero es el derecho de la vía. Y es, yo puedo operar, o yo me puedo movilizar por un carril propio, un carril exclusivo. Entonces, en el BRT sí, en el tranvía no tanto, en el bus no, porque me combino con el tráfico, ¿cierto? Generalmente. En el tranvía hay partes en que se combinan, hay partes en que no, entonces por eso tiene 2 punticos, y el resto sí tiene derecho propio de vía. Y si todavía todos los elementos que les he presentado no les permite clasificar cierto sistema dentro de cualquier categoría, aquí les voy a dejar este cuadro que fue desarrollado un poco teniendo en cuenta los diferentes aspectos y aspectos operacionales y características propias de los sistemas que les permiten a ustedes clasificar cada sistema dentro de su propia categoría. Entonces, dependiendo de ciertas características, yo puedo decir que puede ser un metro, o puede ser un LRT, o puede ser un tram, o puede ser un monorriel, ¿cierto? Entonces, aquí pueden ir explorando cada uno de los elementos. Entonces, en esta parte de la izquierda, fíjense que hay un aspecto, una característica propia, y dependiendo si el sistema tiene la característica o el sistema no tiene la característica, uno puede clasificar el sistema que estamos tratando de buscar en cierta familia. Entonces, por ejemplo, si tiene servicio interregional, entonces, si no tiene servicio interregional, voy al siguiente aspecto, ¿sí? O si tiene servicio interregional. Entonces, si tiene servicio interregional, ya sé que si se mueve sobre rieles, entonces es un tren pesado. Si no se mueve sobre rieles, es simplemente un bus interurbano. ¿Listo? Y así pueden ir con cada uno. Entonces, aquí hay aspectos como el on-street cap, la capacidad de ir sobre la vía, es el derecho de vía. Entonces, si no lo tiene o si sí lo tiene, entonces, ¿qué pasa? ¿Listo? Aquí les dejo estos triangulitos amarillos para que lo sepan. Es que los autores dicen en el paper que no han encontrado un sistema que pueda clasificarse dentro de estos puntos acá. Entonces, si alguno eventualmente lo explora y encuentra algún sistema que se pueda clasificar con esos criterios, me dice y le escribimos a los autores. ¿Listo? Un poco teniendo en cuenta como esta clasificación y entrando al tema de la operación de estos sistemas, tenemos que partir de un punto de entender cómo es la economía de los ferrocarriles, es decir, cuáles son todos sus costos, cuáles son esos fundamentos que nos dicen a nosotros, bueno, tenemos unos costos y necesitamos operar ese sistema para tener unos ingresos y proveer el servicio, ¿cierto? Entonces, hay 4 elementos aquí básicos de que lo que yo llamo la economía de los ferrocarriles, pero en realidad es más como enfocado a los costos, y es porque los ferrocarriles son de alguna manera costosos de operar, son costosos de mantener y son costosos de reemplazar, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, lo compara con, con aspectos como, o con modos o con infraestructura más, como la vial, ¿sí? Una autopista, ustedes pueden ver que los costos se van repartiendo entre diferentes modos, entre carros, entre motos, entre camiones, entre buses, pero en los ferrocarriles no es así, ¿cierto? Entonces, eso implica que los ferrocarriles son costosos de operar, de mantener, de implementar. Bueno, entonces dentro de esos costos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos dentro de esos costos? Tenemos los costos operacionales propios del sistema, que pueden incluir elementos como el material rodante, elementos como el combustible, elementos como el personal que se necesita para operar, el mantenimiento, la operación, la venta de etiquetes, la logística de la venta de etiquetes. Por otro lado, vamos a tener los costos propios de la infraestructura, pero no solo
en términos del corredor férreo, ¿no? Sino también las estaciones, las estructuras, la señalización, la fuente de alimentación, ¿sí? Porque si es un sistema eléctrico, pues vamos a necesitar alimentarlo de alguna manera, con catenarias, con tercer riel. Y por último, vamos a tener los costos de reemplazo. Es decir, eventualmente nuestra infraestructura se va a quedar corta, vamos a necesitar ampliarla o simplemente se dañó y eso nos implica que debemos hacer una inversión para reemplazar ese elemento. ¿Listo? Entonces es un costo adicional. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una. Señor. Creo que entendí mal algo. ¿Un tranvía es lo mismo que un light, un LRT? No, señor. ¿En qué se diferencian? No, señor. En que el tranvía se mezcla con el tráfico. El Ah, ok. LRT no necesariamente se mezcla con el tráfico. Ok. ¿Sí? Si ustedes ven, por ejemplo, con lo que nos habló Iván el lunes, el Regiotram sería, como está diseñado en este momento, sería un LRT. Siempre va a tener su derecho de vía, que es el corredor que ya está entre Bogotá y FACA. ¿Sí? Orlando, pero digamos dentro de la ciudad no se vuelve casi que un tranvía, ya que tiene que hacer cruces y pues él dijo que no todos se van al, sí, no todas las intersecciones van a tener un paso un paso alto, sí. Sí, pero ahí, como no se mezcla con el tráfico, es que literalmente cuando yo hablo de mezclarse con el tráfico, es que por la misma corredor, va cruzando adelante del tranvía un automóvil, ¿sí? Entonces, así hayan intersecciones, el Regiotram no va a ser un tranvía como tal, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí quedó claro o no? Bueno, entonces, el hecho cuando yo hablo de mezclarse con el tráfico es eso, que puede ir delante o detrás un vehículo particular y operan ambos sin ser excluyentes. Bueno, entonces, ya sabemos cuáles son esos aspectos que nos implican costos dentro de los sistemas, ¿cierto? Ahora, necesitamos saber cómo deben operar los sistemas para producir ingresos. Entonces, el hecho de que nosotros tenemos un monopolio natural al tener un ferrocarril, ¿cierto? Un sistema ferroviario. ¿Por qué es un monopolio natural? Porque yo como Estado doy un dinero para construir cierta infraestructura y esa infraestructura es mía, es mía. Entonces, como es mía, como Estado, yo decido, tengo un monopolio sobre esa infraestructura. Entonces, ¿qué hace eso? Eso limita la competencia. No es como que cualquier persona pueda entrar a operar en ese corredor. Entonces, el hecho, el hecho de que tenga ese monopolio me va a limitar la competencia, pero no quiere decir de que yo no pueda abrir ese mercado, ¿cierto? Entonces, hay distintos modelos alrededor del mundo que nos facilitan la operación de los sistemas. Hay modelos que ya se han utilizado, que se utilizaban al principio y que ya no se utilizan. Por ejemplo, eh, el, el modelo original era que los ferrocarriles se iban construyendo a medida que eran necesarios. Es decir, probablemente se construían y se le daban a un operador en específico a medida que eran necesarios. Ahora ya no es tan así, ¿sí? En otro momento, debido a las diferentes dinámicas mundiales y todas estas corrientes económicas, en un momento hay muchos países que dijeron, ¿saben qué? Nadie, ningún privado va a operar este sistema. Entonces el Estado se encargó de operar todo. Entonces, de construir la infraestructura, de garantizar la operación, de hacer el mantenimiento de la red, etcétera, etcétera, lo que implicó algo como que lo que les conté al principio de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Entonces, era muy ineficiente en algunos casos. Entonces, ¿qué pasa? Quedó la infraestructura y al ver la ineficiencia de esa operación pública en algunas partes del mundo, entonces lo que se hizo fue abrir. Entonces, se crearon dos tipos de competencia, una competencia por el mercado y una competencia en el mercado, que si uno lo asemeja un poco, eh,
es lo que uno vería aquí en Bogotá con el transporte, con el TPC, ¿cierto? Entonces, la competencia en el mercado es la competencia en el TPC y la competencia por el mercado es los operadores compiten en una licitación para ganar un mercado, una operación en específico. Entonces, ¿qué pasa? En la competencia por el mercado, las empresas ofrecen servicios, ¿cierto? Van a decir, yo para operar este corredor oferto tanto dinero y se gana o no la franquicia de esa operación. O por otro lado, voy a tener una competencia en el mercado, que es que las distintas compañías tienen un corredor y entonces yo envío servicios programados, ¿sí? El TPC, pregunta Álvaro, es el transporte público colectivo, son los buses antiguos que veíamos antes en Bogotá. Qué pena, ahí el tecnicismo. Sí, es que generalmente lo digo así sin pensar en nada. Entonces, bueno, les decía, la competencia en el mercado es yo tengo mi corredor y entonces yo como Estado digo, corran los servicios, hay distintas compañías, pero no es como que sea algo como que una compañía decide, uy, yo voy a mandar un tren a las 5. Ah, pero como esta mandó a las 5, entonces en 5 minutos enviamos el próximo. No, no es tan así, no es tan así. Tiene que hacer un tema de programación y un poco de pedir los permisos necesarios para poder proveer ese servicio en una hora determinada, con una ruta en específico, pero sí es posible y a eso es lo que le vamos a llamar el Open Access. ¿Listo? Esta es la manera de operar un poco más enfocada hacia la carga. Entonces, la carga opera un poco más hacia el Open Access y en algunas partes de Europa hay servicios de pasajeros operando de esa manera. ¿Listo? Aquí les presento un poco una tabla que resume lo que yo les hablaba en algún momento de, hay distintos países que tienen distintas formas de operar y separar ciertas funciones. Entonces aquí uno podría decir, bueno, hay una función de organizar la infraestructura y el mantenimiento, por un lado. Hay una función de operar, ¿cierto? Por medio de franquicias, el servicio de pasajeros o un servicio de carga. Entonces, ¿cómo se divide esto? En el Reino Unido vamos a tener compañías separadas, ¿vale? Ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva, que implica tener compañías separadas. En el tema de servicios de pasajeros hay licitaciones por corredores, ¿sí? Entonces hay ciertos corredores en donde las empresas participan, yo quiero operar este corredor que va entre un punto A y un punto B y quien de una mejor oferta se la gana y tiene la operación por un tiempo determinado. Y en algunos casos es permitido hacer servicios utilizando el Open Access de la red, ¿sí? La libertad de la red. En Suecia lo mismo, vamos a tener compañías separadas para organizar la infraestructura y el mantenimiento. Un poco vamos a tener licitaciones para la operación de pasajeros, un Open Access para servicios de carga y de pasajeros. En Alemania no va a ser tan así. Más que compañías separadas, son subsidiarias de una compañía matriz que se encarga de todo. Y en Francia hay una separación de algunos poderes claves, pero la operación está centrada en una sola compañía. En Suiza hay una integración en una sola entidad del tema de la organización de la infraestructura del mantenimiento, pero hay posibilidad de licitación en algunos corredores. Bueno, en el Reino Unido, ¿cómo es el tema de la operación? Entonces, ¿quién hace qué en el sector ferroviario allá? Entonces vamos a tener el Department for Transport, que se encarga un poco es como la cabeza del sector, ¿no? Entonces permite establecer toda la estrategia, la planeación del modo, la planeación del sector y es la que se encarga de hacer las licitaciones para la operación de los corredores. Hay una empresa, hay una entidad en realidad que es sin ánimo de lucro, que es del gobierno, que se encarga del mantenimiento. O sea, ellos dijeron, bueno, la operación va a estar a cargo de los privados y nosotros como gobierno nos vamos a encargar de invertir en la infraestructura y nos vamos a encargar por medio de otra
entidad diferente de hacer la administración de la infraestructura. Es decir, si hay algún incidente, Network Rail se encarga de solucionarlo. Si se cayó una catenaria, Network Rail va y lo soluciona. Si se atravesó un oso en el corredor y tuvieron que parar la operación, Network Rail es el que se encarga de ir a solucionar todos esos temas en términos de la infraestructura. Que se dañó en corredor en tal parte, lo atiende. Entonces, por otro lado, vamos a tener la oficina de trenes y autopistas, por así decirlo, que se encarga un poco de la regulación de la infraestructura. ¿Cómo pueden operar? Dar los lineamientos de la operación, ¿sí? Un poco de establecer las reglas de juego para que cuando haya competencia, para cuando haya licenciamientos, pues entonces se puedan saber todos los elementos. Y por otro lado, pues hay una asociación como un gremio de operadores de compañías de operadores, mejor dicho, de los trenes. Y aquí la pregunta para ustedes es, bueno, yo ya les he hablado y les he dicho en varias ocasiones que una parte de mis críticas a cómo estamos reactivando el sector es que no hay estas funciones de alguna manera separadas, sino que están todos en una cabeza o nadie sabe realmente. En realidad todo está centralizado, pero nadie sabe realmente quién se encarga de qué. Entonces hay un pedazo de la red que es de la ANI, hay un pedazo de la red que es del INVIAS, entonces todo es una mezcla y yo creo que esto a uno le brinda las bases o los fundamentos para poder decir, bueno, ¿cómo quisiéramos que nuestro país operara las cosas? ¿Bien? Ahora, uno de los elementos de lo que podríamos pensar es si cualquiera puede operar un ferrocarril. Yo he venido diciéndoles, operar no es tan fácil como creemos. Operar un ferrocarril no es tan fácil como creemos. Pero si uno lo mira desde una visión un poco macro, un poco amplia, ¿sí? O un poco simplificada, realmente operar un ferrocarril es sencillo. ¿Por qué? Porque es solo poner el corredor y correr servicios en ese corredor. Esa es la versión simplificada. Entonces, por eso aquí dice que uno de los puntos claves de la operación ferroviaria es que no es particularmente difícil. Pero cuando uno va a realmente a ver lo que pasa en campo, es que en realidad va a ver que esa operación depende de muchos factores, muchas variables que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta la seguridad, ¿sí? No la seguridad personal, aunque también es importante, pero la seguridad de operación, ¿sí? De que no se vaya a estrellar un tren con el otro. ¿Cuáles son esos parámetros, esas normas técnicas que se definen para que se mantenga la seguridad de la operación? Porque parte de lo que, de una de las premisas como tal de este modo es que es uno de los modos más seguros. Si bien se ha presentado ciertos accidentes en distintos momentos de la historia y en distintos países, en general la percepción es que es un modo muy seguro y se debe mantener así. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta la seguridad, vamos a tener que tener en cuenta la frecuencia, vamos a tener que tener en cuenta los ingresos, vamos a tener que tener en cuenta la demanda, los tiempos de viaje, la infraestructura, el mantenimiento, las finanzas. Y fíjense que yo podría ir poniendo más y más y más y más nubecitas de tal manera que va a encontrar muchísimas variables que me influyen y que me determinan que la operación de los ferrocarriles empieza a ser difícil, ¿sí? Preguntas hasta acá. ¿Alguien? Sí, Orlando, de pronto, pues a día de hoy aquí en Señor. Colombia, como que digamos, existe, ejemplo, un COMPES o ya hay como una especie de documento o bueno, algún como intento de tratar de ordenar todo esto, pues porque como usted dice, no es tan difícil, porque a la larga, pues realmente todas esas nubecitas que usted puso son las nubecitas que trabaja Transmilenio o que trabajan pues otros sistemas que ya tenemos, pero pues Ujú. si acá no existe como una intención todavía o en qué andamos aquí realmente. No, no hay nada en realidad. Hay, si ustedes ven cuáles son, digamos que por allá en el norte, entre Chiriguaná y Santa Marta, pues es un concesionario privado, ¿sí? Que él se encarga de establecer todos estos elementos.
las frecuencias, el tiempo de viaje, la infraestructura, el mantenimiento, bueno, todo eso se encargan ellos. Pero si uno lo ve en términos de los otros corredores y pensando un poco a futuro de qué es lo que quieren reactivar y qué es lo que quieren em, establecer como en el modo, no hay. Y ese es uno de los elementos donde hay una gran oportunidad para nosotros trabajar de aquí en adelante. Es decir, em, de por sí, los sistemas de transporte tienen aspectos operacionales similares, las frecuencias, todos esos fundamentos. Es lo mismo en buses, es lo mismo en trenes, ¿cierto? Vamos a ver que hay otros aspectos operacionales que son bastante diferentes, pero en términos generales son muy sencillos, pero no hay normas porque el modo ha sido abandonado hace más de 100 años, ¿sí? Entonces, eso nos implica que hay mucho, mucho futuro en este modo y sobre todo en este país, que la idea es un poco ir reactivando los corredores, ir reactivando la red eh, y pues ir reactivando en términos de sistemas urbanos y bueno, dando paso a pasito. Es esto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, listo. Señor Juan Manuel. Sí, no, como última cosa de pronto, bueno, y aquí estilo, no sé, o sea, estilo como una gran concesión, o sea, como si el Estado de pronto le da, de cierta forma, pues no suena bien, pero si les da mucha pereza, de pronto también como meterse, sí, como invertirle a esto, técnicamente no sería más fácil como tratar de buscar una empresa internacional que venga y se encargue de organizar acá y como que le presente, mire, esto es lo que nosotros creemos que es lo mejor para hacer y que lo firmen y listo. Sí, pues es que hay un punto bastante importante ahí y es que no sabemos demanda, no sabemos si los corredores tienen demanda. No se sabe cuánta demanda hay, ¿sí? Bogotá-Belencito es un corredor que transporta, no sé, creo que 200.000 toneladas al año, bueno, ya no me acuerdo cuánto es. O sea, es muy poquito, transporta un tonelaje muy bajito. em, y no se sabe si hay otras compañías que estuviesen interesadas porque todo el mundo dice, ay, sí, qué chévere mandar la carga en tren, pero ya cuando se dan cuenta cómo es la operación y cómo es todo, de pronto dicen, no, y como aquí de alguna manera tenemos una aversión al cambio, ¿cierto? Entonces, eso también limita mucho las cosas. Entonces, no sabemos cuánta demanda hay en carga, no sabemos cuánta demanda hay en pasajeros, entonces no sabemos si va a ser rentable reactivarlo o no. Entonces no podemos establecer un modelo como tal en este momento, hasta no saber qué hay en demanda, qué hay en demanda de pasajeros, qué hay en demanda de carga. Y sobre todo el hecho de que en Colombia, como lo están pensando, y si ustedes le pegan una leída, les recomiendo que le peguen una leída a ese plan que les subí en la semana pasada. Si ven, aquí hay un tema y es que estamos pensando en reactivar los corredores principalmente en carga. Los pasajeros muy poquitos se mencionan por ahí y también podría ser un buen target para reactivar el modo. Entonces, eso implica que, o sea, ya hicimos una hoja de ruta, tenemos una base, pero realmente no sabemos hacia dónde ir, no se sabe cuál sería el mejor modelo, no se sabe qué podría pasar. Y eso empieza a generar unos conflictos gigantescos, como lo que les comentaba en la primera clase, en la introducción, el hecho de lo que está pasando con Regiotram del Norte. Está por un lado la entidad local, ¿cierto? La gobernación y la alcaldía diciendo, queremos hacer un Regiotram del Norte, y entonces llegan y dicen, listo, vamos a contratar los estudios, y el gobierno nacional les dice, cuidado, espere, calma, porque es que yo quiero reactivar este corredor como carga. Y entonces ahí entra la disputa o el dilema de, entonces no vamos a poder desarrollar el sistema urbano porque este corredor es de carga. Entonces, es eso. Como no hay una hoja de ruta clara, hay una base que ya ha identificado los problemas, que probablemente hay unos pasos a seguir, pero no hay una hoja de ruta clara que nos hace que no podamos avanzar como quisiéramos. Bueno, listo. Entonces,
Entrando más a la parte micro de la operación de los trenes, entonces sabemos que los vehículos ferroviarios como tal tienen unas dinámicas propias y esas dinámicas propias están enfocadas un poco a la operación sobre rieles, en ruedas de acero sobre rieles de acero, alimentados podrían ser por electricidad, pero también hay muchos trenes todavía diésel. O a carbón, por ahí hay algunos a carbón todavía. Entonces, todos esos aspectos nos generan que la operación como tal va a diferir. Entonces, partamos del hecho de que cualquier tren, lo que nosotros siempre nos imaginamos es el riel, ¿cierto? Y sobre el riel van a haber unas ruedas de acero, que eso implica que hay una baja fricción. Y al tener una baja fricción, vamos a tener unos pros y vamos a tener unos contras. Tener una baja fricción nos implica que vamos a requerir menos energía para mantener el vehículo en movimiento. En comparación, por ejemplo, con si tuviéramos llantas, ¿cierto? De caucho que generan fricción con el pavimento y esa fricción nos implica gastar más energía. Pero al tener esta característica de la baja fricción, nos implica que las tasas y las distancias de aceleración y las distancias de frenado, pues son un poco más largas, ¿cierto? Un poco no, son bastante más largas. Entonces, eso nos implica otras limitaciones en términos de operación de pendientes, nos implica tener ejes fijos, nos implican que los ferrocarriles deben generalmente ser rectos y nos implican que para dar una curva tienen que ser unos radios amplios, también dependiendo un poco de la velocidad de operación, vamos a requerir unos radios mayores que unos radios menores. Entonces, todos estos elementos hacen que la operación de los ferrocarriles sea particular, sea muy particular. El tema de operación en pendientes es limitada, poco lo hablábamos en la clase pasada, nos contaba Iván de eso también. Si uno mira las tasas de aceleración, uno puede comparar, esta gráfica les muestra una comparación entre una locomotora eléctrica frente a una locomotora diésel. Los trenes eléctricos pueden tener unas aceleraciones altas en un primer momento, entonces fíjense que aquí en los primeros, acá, en estos primeros segundos, segundos, minutos, uno puede acelerar rápidamente, ¿sí? Pero después ya llegar a mayores velocidades va a ser un poco más difícil, ¿sí? Los sistemas eléctricos pueden llegar a unas altas velocidades, los a diésel no tanto. Y algo que es muy importante es lo que les mencionaba, de alguna manera, el hecho de que las tasas de aceleración y las tasas de desaceleración son un secreto de estado, mejor dicho, porque eso es lo que va a diferenciar los parámetros de tener una máquina Siemens a tener una máquina de otra marca. ¿Listo? La desaceleración del tren. Como ustedes saben, los trenes pueden llegar a ser muy pesados, ya sea de pasajeros, ya sea de carga, pero en sí los trenes pueden llegar a ser muy, muy, muy pesados. En general lo que tenemos es que el tren va a desacelerar o va a desacelerar más rápido a medida que tenga menor velocidad. En principio, cuando él toma la decisión de frenar, esa desaceleración va a ser menor, menor, menor. Entonces, ya cuando hay una menor velocidad, ya puede desacelerar más rápido. Entonces, uno pensaría que si uno tuviese una desaceleración constante, sería algo como esta línea azul, ¿cierto? Pero realmente lo que pasa es como esta línea roja. Empezamos a desacelerar, ¿sí? Y bajamos muy poquito, muy, muy, muy poquito la velocidad al principio y ya después a medida que estamos bajando más la velocidad, entonces estamos frenando un poco más. ¿Listo? Muchos de esos aspectos que yo les mencionaba en términos de parámetros técnicos que tienen que definir los gobiernos y en términos de operación es la distancia de frenado. Hay unas distancias de seguridad, hay unas distancias
reales de acuerdo a las características propias de las locomotoras y demás. Entonces, uno podría decir, la distancia de frenado es diferente en un terreno donde no hay tanta pendiente frente a una que sí hay pendiente, ¿sí? Y si hay pendiente es diferente si yo voy subiendo que si voy bajando, ¿cierto? Entonces, si voy a frenar bajando, fíjense, es esa línea roja. Si voy a frenar subiendo, es esa línea verde. Y a nivel sin pendiente sería esta gráfica, esta curva azul. En términos de ver ya la operación como tal en aceleración, desaceleración, uno podría pensar de que realmente lo que está pasando en términos de aceleración y desaceleración es como esta gráfica azul. Entonces, la aceleración no es constante, ¿sí? Aceleramos más al principio y después ya menos, operamos a la velocidad que queremos y después vamos frenando. Implica hay algo como lo siguiente. Entonces, uno puede simplificar esos valores o ese comportamiento. Uno lo puede simplificar, pero esa simplificación nos va a generar una distorsión. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque puede pasar como estas curvas verdes y rojas. Entonces, esa simplificación nos implica que debemos tener unos factores de seguridad un poco más altos y demás. Vamos a ver un ejemplo de cómo calculamos esas aceleraciones, esas distancias de aceleración y esas distancias de frenado y esas distancias de desaceleración. Y esos tiempos de desaceleración, perdón. Entonces miremos esta locomotora. Es una locomotora clase 91. Esta locomotora es eléctrica, entonces tiene más o menos una aceleración de 0.21 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, si uno mirara para llegar a esa velocidad, es decir, si yo quisiera convertir esos 125 millas por hora, ¿sí? Que es mi velocidad de operación, que son 59 metros por segundo, lo que hago es dividirlo sobre esa aceleración y me da que yo llego a esta velocidad en 266 segundos. ¿Listo? Y si yo calculara esa distancia que voy a tener desde estar parado hasta llegar a estos 125 millas por hora o estos 59.9 metros sobre segundo, lo que debería hacer es multiplicar esos 266 segundos por la velocidad y dividirlo entre 2. ¿Por qué? Porque es un promedio, más o menos, ¿cierto? Voy de 0 a 125 millas por hora, ¿sí? Y lo que estoy haciendo aquí es calcular en este tiempo, a esta velocidad, cuánto sería la distancia, y como es un promedio, lo divido entre 2, entre 0 y ese tiempo. ¿Listo? ¿Para todos claro? Entonces, entre partir de 0 millas por hora a 125 millas por hora me va a gastar más o menos 8 kilómetros para llegar a esa velocidad. Entonces, fíjense que vamos a necesitar un tiempo largo, vamos a necesitar una gran distancia. ¿Sí, Álvaro? ¿Sí? No, yo tengo una pregunta conceptual que se me ocurrió, pero no es precisamente sobre el cálculo. Y Señor. es, pues por estos temas de fricción y pensando en la geometría, es por estas razones que algunos sistemas de metro optan por usar neumáticos, bueno, ruedas neumáticas en vez de acero. Exactamente. Y temas de empuje y demás. Ok. Hay sistemas híbridos también. Bueno, lo que pasa es que como hay características propias de los sistemas y, por ejemplo, operar trenes en pendientes es diferente. Todo este tema de fricción, eso implica que las configuraciones de cada uno de los sistemas sean bastante diferentes, ¿sí? Estén basados en ciertos conceptos básicos, pero difieren de alguna manera en el entorno, en el área en que se quiere implementar. Listo. Entonces, bueno, les iba a decir, como si ven todo ese tiempo y toda esa distancia que se gastan, es mucho mejor si nosotros tratamos de mantener esa operación a velocidad, a full velocidad, o sea, la velocidad de operación, el mayor tiempo posible, ¿sí?
porque uno puede calcular cuánto le implica a uno tener que acelerar, tener que desacelerar, tener que esperar en la estación, y eso lo vamos a hacer en la presentación, en la diapositiva que sigue. Entonces, ahora vamos a tener esta locomotora de clase 170. Entonces tenemos una velocidad de operación de 70 millas por hora, eso son más o menos 31.3 metros por sobre segundo, una aceleración de 0.3 metros sobre segundo cuadrado, una desaceleración de 0.5 metros por segundo cuadrado. Entonces, de nuevo, así como hicimos en la diapositiva anterior, ¿cuánto uno se demoraría en desacelerar de 70 millas por hora? Entonces, vamos a dividir la velocidad sobre la tasa de desaceleración, serían 63 segundos. La distancia de desaceleración, entonces esos 63 segundos multiplicados por la velocidad, es dividido en 2, serían 980 metros. El tiempo de aceleración igual, como lo calculamos en la diapositiva anterior, 31.3 dividido en la tasa de aceleración me da 104 segundos. La distancia de aceleración sería esos 104 segundos por la velocidad de operación dividido en 2. Eso quiere decir que me va a gastar más en acelerar, más distancia en acelerar que en desacelerar. Y si uno dice que más o menos se demora una parada en una estación de 60 segundos, uno puede decir que si suma el tiempo de aceleración, más el tiempo de la parada, más el tiempo de aceleración, esto nos implica que cada parada son 227 segundos, ¿cierto? Entonces, esos 227 segundos es la suma de esas tres fases, ¿no? Después vamos a tener un tiempo para alcanzar la velocidad de operación, que es la distancia de aceleración, desaceleración más la distancia de aceleración sobre la velocidad, que son 83 segundos, y la penalidad de alguna manera por el hecho de tener una estación adicional es 144 segundos, es decir, 2 minutos y 24 segundos adicionales. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Listo. Para terminar, ¿sí, Daniel? No, ya me quedó claro que bueno. Bueno, listo. Para terminar, algunos principios, como una lista de principios que me gustaría que se quedaran con esto. La operación de trenes está basada en ciertos principios. Lo primero es que los operadores son remunerados para proveer movimiento, es decir, nosotros como Estado o como gobierno le estamos pagando a un operador para que opere un corredor y provean el servicio, ¿cierto? El segundo aspecto es que el sistema debe ser el modo más seguro, el sistema ferroviario debe ser el modo más seguro. Y esto basado un poco en la confianza de los pasajeros hacia el modo, esto implica que sea un modo muy atractivo. La capacidad de la línea es un recurso escaso, entonces tenemos que buscar la mejor combinación entre todos estos aspectos que yo les he hablado durante toda esta presentación para que generemos la mayor capacidad, la mayor operación que nos permita movilizar más pasajeros en un día, en una hora, como ustedes lo quieran ver. Y un punto importante es que el sistema siempre debe tener la capacidad de responder adecuadamente ante cualquier eventualidad. Es decir, se cayó la catenaria, ¿cuánto se van a demorar? ¿Un mes en reemplazarla? No puede ser porque vamos a dejar un mes sin transporte a la gente. Entonces, no pueden pasar ese tipo de cosas. O se atravesó, pues suena un poco frívolo y hubo alguien que se atravesó. Entonces, desafortunadamente, hay que hacer un levantamiento. Se van a demorar 6 horas en hacer el levantamiento. Entonces, todo eso, el sistema debe estar en capacidad de responder adecuadamente a cualquier eventualidad. Y eso es un gran reto, por ejemplo, que vamos a tener con el Metro Bogotá, cuando se implemente, o con el Regio-Tram, porque es algo que no estamos acostumbrados a tener por esta área, por lo menos del país. Debemos tener unos estándares mínimos de operación, distancias de seguridad, factores de carga de pasajeros. No puede haber tampoco que vamos a llenar cada tren hasta que esté teteado, ¿no?
no puede pasar. Pensar en que eventualmente vamos a tener que hacer cambios en infraestructura, en tecnología, y que no va a ser de un día para otro, sino que van a ser un poco despacio, ¿cierto? Entonces ya hicimos la inversión en un sistema y no podemos estar cambiando flota en 5 años, ¿sí? Se va a tomar un tiempo. Y no podemos poner nuevo material rodante en 5 años, en 6 años, sino que probablemente en 10, 11, 12. Al igual que pasan en la mayoría de los sistemas urbanos, sistemas de transporte urbanos. Y ahora vamos a tener aquí un dilema que sirve un poco para introducir lo que viene de aquí en adelante en la clase, que es la parte de capacidad, un poco analizar más el tema operación de los trenes, y es que nuestra capacidad del sistema va a determinar un poco o va a generar limitaciones en el horario, ¿cierto? Y ese horario va a dar unas opciones para el viaje y unas rutas que se van a llenar de pasajeros y carga, y que estos pasajeros y esa carga me van a determinar una demanda y unos ingresos que a su vez me van a dar un círculo vicioso con la capacidad del sistema, porque si yo tengo una demanda, unos pasajeros, debo movilizar esos pasajeros. Entonces, ahí voy a tener que determinar de nuevo la capacidad del sistema. Entonces, esto junto con ciertos factores externos implican que vamos a tener un círculo vicioso en que tenemos que mirar demanda, capacidad, programación, y eso es lo que nos determina como tal cómo va a ser la operación del modo. ¿Listo? Entonces, voy a dejar hasta acá. Muchísimas gracias. Y pues si tienen alguna duda, voy a estar aquí unos minutos más. Y si no, nos veríamos en la próxima clase. ¿Sí, Álvaro?